Bueno, saludos a todos, partiendo por agradecer la invitación a este tan interesante evento. Bueno, la pregunta que me hacen es, siendo cirujano, ¿por qué primero debo pensar en endovascular? Lo cual es muy interesante, ya que los cirujanos en general nos caracterizamos y nuestra firma es la cirugía abierta. Es muy importante hablar un poco de la evolución del cirujano, ya que, como decía inicialmente, solo operábamos con técnica abierta y con el tiempo nos hemos transformado en esto del cirujano 2.0, que tiene la capacidad también de ir incorporando técnicas endovasculares en la práctica habitual. Ahora, ¿en qué se traduce esto? Para la toma de decisiones va cambiando la estrategia que utilizamos. Evidentemente vemos a nuestro paciente, sus riesgos, comorbilidades, qué clínica presenta, las lesiones que tiene, si tiene o no conducto, qué expectativas tenemos de sobrevida y calidad de vida. Por otro lado, también es importante nuestro equipo de trabajo, qué experiencia tenemos, nuestros resultados y, por supuesto, qué tecnología podemos contar. Y, por supuesto, también estamos inmersos en una institución, la cual le interesan los costos y la eficiencia de los procesos. Es importante destacar que los pacientes también han ido cambiando, la población ha ido envejeciendo, se sabe que se duplicará para el 2050 y ya en este momento los mayores de 60 años son más que los menores de 5 años. Las expectativas de vida van a llegar a cerca de 86 años en unos 20 años más, lo cual es bastante. La tasa de diabetes ha duplicado su prevalencia en los últimos 30 años y sobre todo los pacientes que han caído en diálisis han ido aumentando de forma exponencial. Nuestra visión clásica siempre ha sido más bien binaria. Los pacientes con isquemia crítica o claudicantes invalidantes o van a bypass o a amputación. Sin embargo, como les dije, hemos ido evolucionando y actualmente se han incorporado las técnicas endovasculares, por lo tanto aparece la angiografía que nos permite planificar si es que queremos una terapia endovascular, una terapia quirúrgica abierta, una terapia combinada o híbrida y según eso si es que procede o no amputar. ¿Qué dicen los números con respecto a estas terapias? Las terapias endovasculares sabemos han aumentado de manera exponencial y en el tiempo hemos visto que tanto la cirugía abierta como las amputaciones han ido lentamente descendiendo. Ahora, ¿qué es importante? Este nuevo tema que tenemos que es la angiografía. Es donde todo comienza actualmente. De imágenes estáticas hemos pasado a imágenes dinámicas. Existen varios consensos a nivel internacional y todos respaldan que para poder tomar buenas decisiones es adecuado un diagnóstico anatómico supraselectivo, ya con angiografía con sustracción digital, con muy buena resolución infrapoplitea, imágenes dinámicas y que se puede usar poco contraste. Y con eso recién podemos pensar en qué terapia vamos a dar. En cuanto a la terapia, ¿cuál es la visión del cirujano? La toma de decisiones se basa en, primero, que nosotros en general tratamos solo claudicaciones muy severas o isquemias críticas. Por lo tanto, son enfermedades multinivel o de compromiso más bien distal. Cuando vemos muchos resultados de trials en claudicadores, nos confunden porque en general son pacientes que nosotros no consideramos para terapia quirúrgica. En cuanto a los equipos multidisciplinarios, la verdad que lo que más nos interesa es poder contar con todas las alternativas y elegir la mejor para el paciente sin sesgo. Entonces la pregunta que se abre para un cirujano, ¿qué es mejor, un bypass o la terapia endovascular? Vamos un poco a los números, existe una revisión bastante interesante que se basa más que nada en los datos del BASIL, que es como el único randomizado importante que tenemos. La mortalidad perioperatoria parece ser mayor en la cirugía convencional, sin embargo, estadísticamente no logra significancia. En cuanto a la mortalidad alejada, es bastante similar en las dos, siendo un poco más alta la tendencia en la cirugía abierta. La tasa de amputaciones es bastante similar en ambas, ¿ya? Y eso es algo muy importante porque es un outcome que nos interesa bastante. Y por otro lado también la tasa de reintervenciones, por otro lado en lo que es la cirugía endovascular tiene una tendencia a ser mayor, sin embargo también no es significativo desde el punto de vista estadístico. Cuando uno hace comparaciones más amplias, digamos, a más largo plazo, tenemos que la sobrevida libre de amputación es bastante similar en ambas técnicas, la mortalidad levemente menor en lo endovascular, pero tampoco es significativo, y el salvataje de extremidad es bastante similar en ambas. Lo endovascular pareciera ser menos mórbido, pero a largo plazo es bastante similar.
La cirugía aparentemente sería un poco más efectiva, por lo menos al principio, pero también no hay diferencias tan grandes. Ahora, cuando vemos trabajos que no son randomizados, sino que más bien series de casos importantes que tomaron la decisión de usar la cirugía endovascular primero, como primera línea de tratamiento, tenemos algunos que casi el 70% de los casos lo resuelven de esa manera. Tenemos que tanto la sobrevía libre de amputación y muerte o el salvataje de extremidades es bastante similar en los grupos endovasculares y en lo quirúrgico. Cuando uno lo utiliza el endovascular de primera línea de tratamiento, también tenemos que, en general, vemos muchas más comorbilidades en los grupos endovasculares. O sea, uno elige pacientes que son más graves o más complejos desde el punto de vista médico. Sin embargo, también la sobrevida a largo plazo y la sobrevida libre de amputación es bastante similar en los bypasses y en la terapia endovascular. Cuando uno busca algo que es bien importante, que son los eventos cardiovasculares, tanto cerebrovasculares como cardiovasculares, es una de las pocas cosas que termina siendo significativamente menor en el grupo endovascular. Siendo una terapia menos invasiva, esto es algo esperable y algo deseable. En la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Para esta presentación decidí revisar el último año calendario de nuestro hospital. Hay que tomar en cuenta que en Chile ha habido todo un tema social que ha transformado un poco la forma de trabajar y toda la pandemia COVID que los ha afectado a todos. Sin embargo, es importante que somos un grupo que somos solo cirujanos vasculares, que todos sabemos hacer terapia endovascular también. Tenemos libre acceso a angiógrafo e insumos, no es una limitante. Y como es un hospital militar, un hospital como de veteranos, los pacientes son cautivos, por lo tanto, siempre se terminan controlando con nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos que el 90% de los pacientes que tratamos son pacientes con isquemia crítica, ya sea dolor de reposo, lesión isquémica o gangrena, y un 10% claudicación invalidante, no claudicación leve ni moderada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? La gran mayoría de estos pacientes pasan por angiografía, ¿ya? Y eso es un poco nuestra forma de trabajo. Una poca cantidad de pacientes tienen otro tipo de imágenes, que son pacientes que por ese motivo vienen con esas imágenes de antes, en general. Ahora, de los pacientes que hacemos angiografía, existe un 10% que no son revascularizables y normalmente tratamos con terapia médica solamente. El 60% se resuelve en ese mismo momento con terapia endovascular. Un 25% se termina programando un bypass por considerarse una mejor alternativa. Hay un porcentaje aún todavía pequeño que hacemos cirugía híbrida, que también es una alternativa muy buena. De los que se revascularizan, es endovascular 2/3 prácticamente, 1/3 bypass y, como habíamos hablado, híbrido, un porcentaje muy pequeño todavía. Siendo un periodo prácticamente nulo de seguimiento, porque este año calendario hay un 8% de muertes, que es esperable para el tipo de paciente que tratamos. De las amputaciones, un 20% son amputaciones mayores y un 80% amputaciones menores. Lo importante que de las que inicialmente queríamos o debíamos hacer de menores, solamente pasó a cirugía, a amputación mayor, 2. Por lo tanto, eso es algo bastante bueno. En cuanto a conclusiones que se pueden sacar del tema, más bien salen preguntas. ¿Los resultados son similares? Aparentemente sí, pero hay que entender que también las poblaciones son diferentes. ¿Qué terapia es mejor? La verdad que es difícil decir cuál es mejor, son bastante comparables, sin embargo hay que pensar que es importante customizar la terapia para cada paciente. Falta evidencia bastante, ¿ya? Y eso siempre llama la atención. Estamos a la espera de resultados de trials como el BASIL-2 y el BEST-CLI que debiesen darnos luces un poco de cómo elegir la terapia para nuestros pacientes. Tenemos claro que es un problema en aumento en la enfermedad arterial-oclusiva y sobre todo la isquemia crítica. Cada vez van a ser pacientes más complejos y de mayor riesgo. La terapia endovascular tiene un rol cada vez más importante y eso es innegable, es algo muy bueno. Y los resultados van avalando su uso cada día. Sin embargo, es importante entender que hay que identificar la mejor terapia para cada paciente. La cirugía tradicional todavía tiene un lugar importante y es importante saber decidir con justa causa qué va mejor para qué paciente. Es muy importante para esto seguir buscando y lograr conseguir mejor evidencia para tomar decisiones al respecto. Muchas gracias.